Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión de Una mano para la transición del humano. Quien les habla, Mónica Armendano, los saluda en este día 2 de octubre de 2020. Bienvenido al mes de octubre. En esta emisión número 16 le doy la bienvenida a mis queridísimas compañeras y amigas Guadalupe Bañuelos y Alejandra Casado. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás en este día 2 de octubre? En este precioso día de 2 de octubre 2020, acá estoy con el sol radiante, sin lluvia, todavía, pero bueno, esperemos eh, que este maravilloso día sea menos agresivo en estas áreas y que ese sol lo podamos, ¿cómo te puedo decir?, ralentizar, ¿no? Y que tengamos esa capacidad de recibirlo gradualmente y no nos queme. No sé cómo explicarlo mejor, pero creo que tenemos que relacionarnos mejor con el sol, para poder comprender y que toda su acción sobre nosotros no sea destructiva, ni para nosotros ni para el ambiente. Este es como mensaje octubre. Si pudiéramos, estamos en 2 de octubre, ¿no? Sí, sí. Perfecto. La velocidad de acceso del sol a nosotros, la velocidad de acceso del sol a la Tierra, eso es una buena reflexión para este 2 de octubre y darnos cuenta que tenemos mucho más que ver con cómo nos llega, con cómo nos impacta. Es porque nos tenemos que anticipar a su llegada. Y bueno, como no sabemos qué es esto, no sabemos muy bien cómo se relaciona la ionósfera y nuestra especie humana, cómo está calificada, tiene una calificación súper alta, pero nosotros todavía no estamos enterados. Y ese es el punto. Si nosotros buscamos enterarnos, podemos graduar este acceso del sol a nosotros. Y esta es un poco la idea en este 2 de octubre. Muy bien, vamos a ver cómo nos adentramos despacito a ese maravilloso tema que estás abriendo y le damos pasito a Guadita para que salude el día de hoy. Impactante la entrada. Comienzo. Es impactante de comienzo porque sí, sí, sí. Uno como que, bueno, en principio buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, porque quedamos medio como, wow, moderadores del sol, o sea, del sol de llegada, porque bueno, hasta ahora las vinculaciones solares, si bien en la historia fueron marcando el tiempo, hoy que nos marque otra relación es bastante coherente. Sombra es asombroso porque no solamente nos marca el ritmo del día, su posición, no solamente nos ponemos los filtros solares como muchas veces hablamos con Moni, y decir la relación del sol, el sol está fuerte, me pongo un filtro solar, o sea, que estamos poniéndonos un filtro en otros niveles para poder moderar esa intensidad y anticipación, porque nos estamos configurando como dentro de la especie humana en otro rol, o sea, estamos Exacto. sacando esos velos, decir, bueno, hay más de lo que pensamos que es la especie humana, y bueno, justamente con Moni estuvimos tocando todos estos temas esta semana, ¿no, Mon? Sí, 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 Ale, arrancaste justo con el tema que íbamos a Nos empezar. Así que anticipación. anticipación absoluta, sí, anticipación Tremendo. absoluta porque bueno, justamente era un poco eso que habías empezado a hablar
de que nos teníamos a la plantita como el productor primario, ¿no es cierto?, que trabajaba con la energía solar, con su conexión solar, y gracias a eso respirábamos y nos alimentábamos y qué sé yo, y que eso nos parecía muy natural, pero en cuanto a pasar al humano y su conexión solar, bueno, quedaba reducida en esta charla, ¿no?, que teníamos previa con Guada, a esto, ¿no?, a tomo sol para broncearme, o ponerle para que me dé un poco más de vitamina D, y ahí quedaba, ahí se cortaba la cosa, ¿no? Entonces, expandir esto, bueno, esta importancia de la conectividad solar, para que toda esta parte psíquica que es propia de la naturaleza humana y que necesita su desarrollo y depende de esta conectividad, ¿no? Ale. Sí, depende muchísimo, porque el sistema solar le da atributos a cada especie que son distintos, que esos distintos también tienen distintos alcances. Entonces, si nosotros lo que podemos ver es que la especie humana es una especie particular porque tiene unos atributos tan altos en el nivel psíquico, que veamos que tiene incluso la posibilidad de ponerse en amenaza a sí misma. No diríamos nosotros que la especie de los patos o los lobos o los gansos tienen la capacidad de ponerse en peligro a sí mismos o a otras especies. Sin embargo, el humano sí puede ponerse en peligro a sí mismo, a otras especies y a su propio ecosistema, a su propio ambiente también. Entonces, evidentemente, la especie humana tiene una calificación psíquica muy alta. Entonces, lo que podríamos decir, a ver, el sistema solar, ¿por qué le da al humano semejantes atributos que pondrían en riesgo a el equilibrio, ¿no?, del planeta mismo? Entonces, por ahí vamos empezando a entender de que cuál será la intención finalmente de ese sistema solar de darle al humano semejantes atributos. Y ahí es donde la respuesta a la cual tenemos que empezar a construir es que el sistema solar evoluciona a través del humano, a través de la identidad humana evoluciona nuestro sistema solar, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a darnos cuenta que si podemos destruir a uno de los planetas del sistema, evidentemente también podríamos hacerlo prosperar. Claro. Entonces, Claro. y ahí entramos en una pertenencia. Por ahora lo que tenemos es una participación. Tenemos elaborada nuestra participación en el sistema solar, pero lo que todavía no tenemos elaborado y tenemos que construir es nuestra pertenencia al sistema solar, porque la pertenencia implica este concepto de conjunto, este concepto que es plural, este concepto que es compartido, ¿sí? Un organismo genético, la cualidad que tiene es que interactúa de manera directa con el ambiente. En cambio, cuando vos tenés la fantasía, vos plantás un árbol en tu fantasía, te lo sacás. Ponés un edificio en tu fantasía y lo sacás y no hay efectos colaterales. Pero cuando vos pones un árbol en la realidad, inmediatamente los efectos colaterales aparecen. Porque afecta a esa tierra, afecta a ese aire, afecta todos los organismos, los microorganismos que van a empezar a comunicar a ese árbol con su ambiente, con otros árboles también. O sea, cada cosa que nosotros hagamos en la realidad tiene efectos colaterales y es distinto a lo que nosotros hacemos en nuestra fantasía, que no los tiene. Estos efectos colaterales es porque hay una noción de conjunto, que en la fantasía no hay noción de conjunto. Claro. No operaría, o sea, como operamos como conjunto en la realidad, en la fantasía no se opera como conjunto. Puede haber, puedo imaginar muchos árboles, pero no una noción de conjunto.
Primero tenemos que tener la noción de conjunto para ver los efectos colaterales. Exactamente por esa razón, elaborar pertenencia al conjunto es lo que define al ambiente. Entonces yo me puedo poner en comunicación con el ambiente cuando me defino que pertenezco al ambiente. Ahora, ¿qué va a pasar? Que cuando yo estoy participando del ambiente, no pertenezco, la vía por la cual me conecto con el ambiente va a ser una vía del depredador. Claro. La vía del depredador, ¿sí? Porque yo estoy participando de un ambiente al cual no pertenezco, ¿sí? Participando de un planeta al cual no pertenecemos. Si no pertenecemos al planeta, no se da la conciencia necesaria para la preservación de los equilibrios y que las actualizaciones no se vuelvan amenazas. Entonces, ¿por qué? Porque hay pertenencia al conjunto. Si esta parte de la sociedad crece muchísimo más que el resto, va a generar un desequilibrio. Entonces, esta pertenencia, si yo tengo la capacidad de crecer más que otra parte, tengo también, me tiene que crecer en paralelo la responsabilidad de hacer crecer al otro, a la otra parte, porque estoy perteneciendo a un mismo planeta que pertenece a un sistema de equilibrio, ¿sí? Entonces, todo esto, los ruteos son distintos. Entonces, hemos concentrado nuestras habilidades en el desarrollo de nuestra participación. Yo quiero ganar fichas en mi participación, pero no en mi pertenencia, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a comerme la pertenencia a los demás para que todos me pertenezcan a mí, ¿no? Este concepto loco que ahora todos los gobiernos están diciendo, que todos los ciudadanos le pertenecen al que está gobernando. Sí. Entonces, como son sujetos que pertenecen a lo que se le ocurre al que gobierna, ahora se les ocurre que vayan todos con una vacuna y entonces somos el ganado, ¿sí? Porque es lo que ganó ese territorio que está legislando a lo que le pertenece, entiende que le pertenecemos, ¿sí? Entonces, por supuesto, queda anulada la voluntad particular de cada uno de nosotros. Sí, y esa tergiversación de la pertenencia, ¿no? Como visto linealmente. También lo conversábamos en estos días en relación a cómo el humano cuando ha querido apropiarse a través de las guerras, ¿no? De las conquistas, es una invasión, ¿no? Me meto a como sea. Es decir, para esto me pertenece, entonces lo invado porque es mío. Entonces yo tengo más fuerza, establezco una lucha y eso pasa a ser mío. Y eso mismo hemos hecho con el territorio, con las tierras, con el arrasar los bosques, en fin, que va de la mano de la depredación, ¿no? Pero venía un poco el tema a cuento, me parece, el tema del invasor, ¿no? De aquel que al no sentirse parte invade y bueno, para que le pertenezca a la fuerza. Sí, esta situación, nosotros le pertenecemos a la realidad para poder existir y ese es el primero de los órdenes. Claro. ¿Sí? Entonces, como le pertenecemos a la realidad en primer lugar, vamos a empezar a construir nuestra pertenencia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque como le pertenecemos a la realidad va a intentar actualizarnos con respecto a su conciencia. Entonces, son las influencias que nosotros recibimos del Sol. Es la realidad de nuestro sistema solar tomándonos como de su pertenencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? No es lo mismo cuando el político filtra eso por su propio criterio
nos va a restar recursos. En cambio, el Sol, cuando nos toma como partes de su propio soma, nos aumenta los recursos. Esta es la diferencia que quiero que vean claramente. La realidad como sistema solar, y nosotros le pertenecemos, como interacción de esa pertenencia, nos va a dar más cosas cada vez, porque es un conjunto mayor al que nosotros tenemos particularmente, ¿sí? Acceso. Yo particularmente tengo acceso limitado. Pero el Sol, con todo su sistema solar, tiene muchísimo más recursos que yo particularmente. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer el Sol? Darme más, o sea, porque me va a nutrir, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés una pertenencia que tiene más habitantes, también tenés la responsabilidad de darles todo lo que ellos necesiten para su propio desarrollo. ¿Está? Entonces, cuando vos tenés una aberración en la pertenencia, vas a tener una captura. O sea, vas a tener a tus habitantes capturados, alienados, sin capacidad de poder aumentar su evolución o su desarrollo propio. ¿Ves? Todas estas cosas son las que nosotros tenemos que construir. O sea, ¿qué significa la realidad? ¿Qué significa ser un habitante de la realidad? ¿Cuál es el orden de pertenencia? ¿Y cuáles son los compromisos asociados para poder construir esa pertenencia interactiva, que sea que mi pertenencia hace que yo reciba continuamente exactamente lo que necesito para poder desarrollarme? ¿Sí? Y primero voy a necesitar recibir la conciencia y después el recurso, porque si yo recibo el recurso primero sin la conciencia que tiene que ver con ese recurso lo voy a usar de manera depravada, de manera aberrante, ¿no? Como aberración. ¿Por qué? Porque por ignorancia, no por otra cosa. Entonces, esta inversión que yo estoy hablando del flujo temporal es un escenario distinto, donde primero nos va a llegar la conciencia y después el recurso para poder aplicar esa conciencia. O sea, el recurso nos llega en forma de conflicto o en forma de problema o en forma de error, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque primero se anticipó la conciencia, me llegó en abstracto, porque primero hay una conexión en el nivel psíquico. Y cuando me llega al aspecto orgánico, ya tengo asimilada ese incremento y lo voy a poner en acto. Entonces ahí desarrollo la habilidad. Finalmente, el semáforo verde para que, viste que en el semáforo, que es esta señalización que nos interconecta en todos los países, el rojo, el verde Sí. y el amarillo en el medio. ¿Sí? Sí. ¿Por qué está el amarillo en el medio, separando el rojo del verde? Esto que se le ocurre no sé a quién, ¿sí? Ha logrado pasar las barreras de los idiomas, de las costumbres, y realmente es muy importante, porque cuando nosotros comprendemos más profundamente qué es lo que hace la frecuencia amarilla para darnos la conciencia de la alerta roja, y nosotros disminuir la velocidad o regularla para que luego se abra el paso en verde cuando no hay conflicto. ¿Sí? Entonces el estado de rojo, amarillo y verde es siempre una interacción que va a estar ocurriendo puertas adentro del psiquismo de nuestra conciencia. Qué claro, ¿no? Eso. Sí, está muy, muy didáctico, porque bueno, entendemos que ese estado de rojo, amarillo y verde
está continuamente, es dinámico, o sea, no es estático que siempre va a estar en uno o en otro, sino que nos da esa posibilidad de movimiento y de observación, porque vos decís, bueno, primero la parte psíquica toma conciencia y después orgánicamente se puede vivenciar el conflicto como manera de ponerla en práctica para generar habilidades. Y eso mismo lo estábamos hablando con Moni, que cuando una persona tiene un conflicto, muchas veces le genera una vergüenza de tener un conflicto, y en realidad es la forma más didáctica que tiene la realidad para generar nuevas habilidades. Sí, es la realidad se le llama como cruel, porque en realidad es la que se tiene que sostener el conflicto para que vos desarrolles la habilidad. Entonces, te entrena como bombero, te entrena la manguera, el agua, el camión, y después te tiene que regalar un incendio para que pongas todo eso en práctica. Claro. Y esto finalmente lo que quiero dejar claro es que la intención de la realidad es darle al ser humano atributos que depende el sistema solar para evolucionar, de que el humano tome conciencia de la altura que está siendo nombrado, ¿sí?, como identidad, para poder incrementar lo que el mismo sistema solar está haciendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros logramos comprender que esto de que nos pone en peligro es porque el mismo Sol está en peligro si el humano no evoluciona, ¿sí? Porque todos sus sistemas están naufragando si el humano no logra entender que lo pone en riesgo, porque el mismo Sol está en riesgo si el humano no evoluciona. Claro, esas son las alertas que vos nombrabas. Exacto. Porque alerta, alarma, o sea, anticipación, porque somos una especie que puede autoagredirse, porque necesitamos superar el conflicto de la autoagresión para poder pasar al incremento de conciencia espaciotemporal. Necesitamos ir más adelante en esta aventura, ¿sí? Entonces, por eso están se nos pone en riesgo, porque se nos ha preparado antes para esa situación. Ese riesgo va a representar una posibilidad nueva, una habilidad nueva, un incremento nuevo para esta especie que se está desarrollando. Claro, y qué bueno sería, bueno, esto que estamos obviamente entrenando, esto de salir de las mecánicas de autodestrucción o autosabotaje, porque bueno, ¿qué acompañan esas matrices? Lo que es la percepción lineal que tenemos de la culpa, un montón de cuestiones que son interferencias en este momento y al detectarlas son el medio para darnos cuenta que hay algo más, que no es Claro. una vivencia de sabotearnos, en definitiva. Es muy importante esta cuestión de la culpa, Sí. porque la culpa es decir, no tuve la conciencia suficiente, ¿sí? Pero esto en el camino de la evolución de la conciencia, darse cuenta que uno no ha tenido la conciencia suficiente, es un paso más. Uh-huh. ¿Sí? Y un gran paso. Entonces, ¿cómo voy a perderme de ese paso? Porque justamente logré encontrar a dónde está su límite. Si yo encontré el límite de mi conciencia porque veo que no tuve conciencia suficiente, entonces ya está. Entonces significa que cuando yo estoy viendo eso, ya tengo conciencia suficiente. Entonces me tengo que alegrar, no me tengo que sentir mal. Claro. Porque es mi conciencia la que está evolucionando. Entonces, que yo le conozca los límites y que los pueda ver, ¡qué bárbaro! Significa que, ahora, ¿qué pasa? Hay
toda una influencia neurológica para que yo canalice de una manera inversa a esta señal. ¿Sí? O sea, yo canalizo de manera inversa esta señal y hago lo opuesto. Inhibo el desarrollo de la conciencia porque ha tenido un mal paso, entonces es como que la condeno. En vez de permitirle ese crecimiento, no, la inhibo, ¿no? Bueno, eso obviamente son interferencias que tenemos que aprender a diferenciar, aprenderlas a diferenciar. Entonces, ¿qué es lo que hace? El discernimiento y la creación de la mente. O sea, la mente es un instrumento de la conciencia para autodefinirse. Y parte de autodefinirse es decir, ok, yo cuando tenía este límite, bueno, tenía este límite y al verlo ya no lo tengo más, entonces me dibujo un nuevo límite. Uh-huh. Me dibujo un nuevo límite, ¿sí? Que va a ser más amplio que el anterior. O sea, los voy a tener más alcance, no menos. ¿Por qué? Porque ya he vivido en moldes más chicos. Entonces, mi conciencia va creciendo y yo necesito un molde más grande para poder desarrollarla. Y ahí me voy ampliando, me voy amplificando. Entonces estaría el tema de poder aclararles a las personas la diferencia entre la conciencia que soy, la conciencia que tengo, el tomar conciencia, ¿no? Porque ahí son instancias diferentes. Sí. Esto de la culpa, cuando nosotros sentimos culpa, la única que puede sentir la culpa es la conciencia. Y eso es porque como la realidad de alguna manera, capaz a través de una situación de la realidad o una interacción con un miembro de la realidad, me hace un pase de mi mente, de la mente que tengo, ¿sí? A la conciencia que soy, y ahí la conciencia que soy se quedó sin capacidad, sin protección, digamos. Y ahí empieza a generar una carga. Entonces, esa carga que genera es la mente que le falta para poder autoexpresarse. Entonces, esa culpa es una carga gravitatoria que toma el alma en su unicidad atómica y lo que hace es un potencial de fabricación de mente. Entonces, tomar significa que lo que tengo, hago un uso de lo que tengo, entonces lo tomo. Entonces, tomo esa carga y fabrico una mente nueva, una mente más grande, donde esa identidad mía, esa conciencia que tengo, pueda ser contenida nuevamente. Entonces, de esta manera, podemos como mirar ese rayito que queda ahí de luz dividiendo la mente de la conciencia, ¿sí? Cuando la conciencia entra a tener carga, significa que es el potencial para crear una nueva mente, ¿sí? O sea, se crea nuevamente, porque, a ver, la mente es un instrumento para interactuar con la realidad. A ver, ¿sí? La mente, claro. Una conciencia no podría estar dentro de una vida material y real si no tuviera una mente que la contiene. Claro. ¿Sí? Bueno, eso era lo que decíamos, ¿no? Un poquito Claro. que la conciencia no es consciente, entonces, es decir, parece simple, pero que estaba complicado ese tema a veces. Claro. O sea, es que es importantísimo que se reconcilien. La existencia tiene esta condición que precisa que la materialización es dependiente de la mente. La desmaterialización es dependiente de la conciencia. Y esto es porque hay un orden. Primero es la conciencia y después es la... Si es la mente primero, la conciencia que queda asfixiada. Claro.
¿sí? Entonces, hasta que la conciencia no toma su atributo principal, que es la creación de la mente, empieza a ser, actúa inconscientemente, ¿sí? Entonces yo empiezo a estar cada vez más atrapado, más atrapado, más atrapado, más atrapado, porque tengo un exceso de mente y la conciencia que soy no se ha dado cuenta todavía de que la mente es su instrumento, no es al revés, ¿sí? O sea, esto quiero decir, no es que la mente quiere atrapar a la conciencia, ¿sí? Porque la mente, no, siempre es conciencia y el instrumento es la mente. Lo que pasa es que esto ocurre básicamente en un nivel muy inconsciente nuestro. No nos damos cuenta. ¿Por qué? Claro. Porque ya estamos existiendo, por eso no nos damos cuenta. Porque para existir precisas una mente que te haga interactuar con el ambiente. ¿Ves? Mente y ambiente termina con esta palabrita que dice ente. Ente. Y hasta que nosotros no entendamos qué significa ese ente, no nos vamos a poder constituir en una entidad. ¿Sí? El ente es una instancia de la mente que es previa a la constitución de una entidad. ¿Sí? La entidad ya es consciente de ese ente, entonces se puede, ¿cómo puedo decir?, impulsar a un proyecto de un orden gravitatorio mayor. Entonces, ahí, cuando ese orden gravitatorio mayor, listo, yo nací acá y ya estoy en un mundo real. ¿Ves? Es como somos el último vagón de ese tren. Claro. Pero el último vagón de ese tren porque la mente le genera los límites a esa conciencia, le da conciencia de los límites. Sí, y está vinculada con el ambiente fundamentalmente. ¿Viste? Cuando en la misma vocablos ya tenemos toda esta verdad codificada. ¿Sí? Nuestras palabras en el español son códigos directos que nos hacen comprender mucho más rápido todas las cosas. Entonces, entes primero, entidades después, identidades después. Entonces, amanecemos adentro de una identidad y ya estamos en el máximo nivel de atrapamiento. Nuestra conciencia está metida adentro de muchas cajas. Claro. Sí. Entonces, bueno. Entonces, lo que es más difícil es como que la mente tiene tomada a mi conciencia. ¿Ves? Que no es que mi conciencia tomó la capacidad de autoexpresarse, no. Acá la expresión se llevó puesta a la conciencia y yo me estoy asfixiando ahí adentro. ¿Sí? Claro. La conciencia que soy se está asfixiando adentro de la mente que tengo. ¿Sí? Entonces ahí vamos identificando todas estas cosas en cascada para poder que se me abra una grietita dentro de esa cueva, como hablamos en los primeros programas, ¿se acuerdan? Sí. Que ahora estoy en el programa 16, vinculándome con el programa 1. Sí. Porque estoy diciendo técnicamente qué es lo que construye a esa cueva. Claro. Ahí vamos viendo la estructura, la parte estructural, digamos, de esa cueva. En esa cueva podemos ver las capas que bueno, que al tomar conciencia, o sea, la conciencia sería lo que atraviesa todas esas capas a través de darle ubicación. Sí. Y de que no se confundan las distintas instancias. La que tomo depende de la que tengo depende de la que soy. Y no confundir la que tengo con la que soy, porque la que soy básicamente no tiene límites. Claro. La conciencia que yo soy no tiene límites. Ahora, la conciencia que tengo sí tiene límites. Y la conciencia que yo tomo dentro de lo que tengo tiene mucho más límites todavía. Porque la que tomo me va a dar a mí habilidades. ¿Ven? Claro.
La que tengo la capacidad de generar habilidades. Y la que soy, darme cuenta de para qué tengo y para qué tomo lo que tengo. ¿Sí? Claro. Entonces ahí no se confunden esas jerarquías. Entonces mi interacción con el ambiente, mi interacción con el sistema solar, mi interacción con la especie humana, con toda su catálogo completo de atributos, porque la especie humana tiene un catálogo inmenso y cada uno de los miembros tiene acceso. Pero tiene acceso significa que tiene que tomar por sí mismo el acceso que tiene. Claro, pero muchas veces no lo toman porque ponen como conflicto existencial al soy. Claro, el soy, confunden el soy con el tengo. El soy. Muchas veces el conflicto existencial es no sé lo que soy. Y lo que soy no tiene ese conflicto porque no tiene límites. Exactamente. La conciencia que soy está configurada al nivel de todo y nada. Entonces, ahí la conciencia que soy puede estar navegando súper feliz porque no tiene límites. Tiene capacidad de conciencia ilimitada para generar límites de todo tipo, tamaño y color. O sea, no. La totalidad y la nada no dejan de existir, existen simultáneamente. Uh-huh. Entonces, cuando todo queda totalmente expresado, la nada tiene que abrir nuevos espacios entre cada algo de ese todo. ¿Sí? Entonces, esa mente materia básica y genérica tiene que ver en la categoría de lo que yo soy. Después, resulta que tengo una licencia de participación dentro de la especie humana. ¿Sí? Y entonces ya ahí estamos hablando de una instancia distinta de mente-materia. ¿Por qué? Porque una especie se conecta con todo y nada, digamos, con todo lo que hay, con todo lo que pueda existir, como género, como una unidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros, para poder existir como genéticamente hablando, pertenecemos sí o sí a una especie primero. O sea, no existe Alejandra Casado si no existe la especie humana. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, primero hay especie humana y después entra Alejandra Casado. No puede estar Alejandra Casado antes de la especie humana. No. Ese es un orden de restricción y es muy importante saberlo, porque nuestra fantasía sí puede estar Alejandra Casado primero y la especie humana después. Pero en la realidad no. Sí. Esta es la diferencia tan grande. Los efectos colaterales. Yo estoy existiendo en la realidad, entonces primero está la especie y después está Alejandra. Yo estoy existiendo en mi fantasía, Alejandra existe primero y la especie no sé. Es un experimento que yo estoy haciendo. A ver si me funciona. ¿Ven? Claro. No es lo mismo, ¿eh? Uh-huh. Sí, eso que es obvio que necesitamos que sea evidente, porque es obvio, pero bueno. Entonces, si estamos en una categoría donde no estamos existiendo en nivel del proyectado, podemos tener una existencia previa como identidad particular y a una entidad colectiva que yo estoy creando, ¿no? Pero estoy creando un colectivo. Una vez que yo existo, pertenezco a un colectivo. No puedo existir independientemente del colectivo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es un orden de restricción que es muy importante que lo tenga claro. Porque pertenezco a una especie, entonces si yo pertenezco a una especie voy a intentar que particularmente mejorarla porque es al grupo al que pertenezco. Claro, sí, es como que sería lo natural, ¿no? ¿Cómo no voy a mejorar el grupo al que pertenezco? Pero es como que en este momento estamos viendo, ¿no? Que esa no es la intención muchas veces y entonces, bueno, se nos está poniendo en pantalla gigante, ¿no? Claro, pero no es lo mismo el que proyecta a un orden genético que el que está en ese orden genético siendo proyectado. Uh-huh.
Entonces tiene más restricciones. Y sí, claro, tengo más restricciones, porque soy proyectado. Ahora, la realidad está de mi lado. Claro. Sí, sí. Sí. Y eso de que la realidad está de mi lado, eso es lo que hace que toda la ionosfera me alimente para que yo pueda crecer y mi psiquismo se pueda desarrollar y todas las confusiones se aclaren. Y todo lo que fue fundido, como un montón de membranas, se empiecen a refundar y a refuncionalizar. Sí, y uno de los aspectos más importantes para empezar a despegar es esto que vos estás diciendo, un orden que nos va dando espacios para que cada cosa esté administrada en su lugar, o sea, un orden de primero, hay una conciencia que no tiene límites, que después genera un instrumento, entonces esa secuencia que vamos dando por emisión tras emisión es lo que sirve para que pueda haber oxígeno en cada desarrollo, y esto que la realidad esté de mi lado, porque si yo soy parte de la realidad, ahí me estoy asumiendo como parte primero de un conjunto humano. Exactamente. Entonces, la realidad es un campo unificado que contiene la consistencia de todos los órdenes anteriores que le dieron cabida. Y se está dando este feedback, que es maravilloso, este feedback, donde nosotros ya empezamos a vislumbrar esto, que tenemos un mecanismo de interconexión con la conciencia de nuestro propio sistema solar y que nos va a estar enviando este tipo de claridad y ordenamientos acerca de cómo estamos siendo constituidos. Claro. Claro, que esto mismo, por ejemplo, en nuestra vida doméstica está continuamente relacionado, porque estamos hablando de las bases de la existencia. Entonces, descubrir las bases de nuestra existencia ayuda a todas las cuestiones que nosotros hagamos en el día a día, porque quizás hay veces que, bueno, como decíamos en otros capítulos, el sistema solar como que nos queda lejos, y no es que nos queda lejos, es que tenemos que darle una ubicación, un orden a los sistemas de pertenencia, para que después en nuestra vida diaria, obviamente, podemos expandirnos mucho más, porque vamos a tener una parte funcional, que es nuestra psiquis, organizada y ordenada, en forma orgánica, en forma natural, en forma con todas estas prioridades. Sí, evidentemente necesitamos ir dándonos cuenta poco a poco. Por ejemplo, conciencia, las cualidades que tiene, y la mente, las cualidades que tiene para poder empezar a diferenciarlas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hablamos de, ¿viste la reacción o el reflejo? Sí. Bueno, eso es que está operando la mente de la primera instancia. La mente de la primera instancia es ente. El ente está como lo más inconsciente que hay. O sea, funciona bajo un programa que le hace funcionar. ¿Sí? Entonces, ahí está guardado un seteo de configuración de la realidad. ¿Sí? Tiene límites. Entonces va a definir lo que está dentro y lo que está afuera. Y ese va a ser el efecto reflejo. ¿Sí? Porque el reflejo es una reacción de respuesta, ¿sí? De algo que fue enviado a una dimensión gravitatoria. Evidentemente, ese reflejo no va a tener conciencia, va a ser un reflejo. Entonces, esa es categoría ente. Es súper importante, porque es la razón de ser del reflejo mismo. Que no tiene que ver con un reflejo, con lo que conocemos normalmente como reflejo, una acción refleja. La luz llega con algo donde se para y cambia su dirección. En vez de ir para el otro lado, va para otro lado. Sí, un espejo.
Claro, si la luz se encuentra con un límite, ese Sí. límite ¿quién lo pone? Materialmente. Ujú. Materialmente, perfecto, pero la materia es bien enviada desde una mente. Entonces Bien. ahí es donde se coordina esta triangulación y todas las cosas empiezan a funcionar. O sea que no nos tenemos que tener miedo al funcionamiento del ente porque es inherente, vieron otra vez la palabra Sí, inherente, a la existencia misma, claro. Sí, sí. ¿sí? Y si es inherente a la existencia misma y yo me peleo con eso, evidentemente, otra vez, me voy a desmaterializar, ¿sí? Entonces, la conciencia tiene un continente. Mira, continente también tiene ente. Ujú. ¿Ven? Todo esto es porque estamos descubriendo lo que hay detrás de las palabras en el nivel más alto de nuestro psiquismo y que formuló esta realidad en la cual nosotros estamos explorando. Y ahora lo vamos descubriendo desde esta terminal, tomando esta conciencia. ¿Ves? Cuando tomo esta conciencia, ¿qué pasa? La carga que yo llevaba en el alma se me disipa. ¿Ves? ¿Por qué? Porque estoy tomando la conciencia que tengo. Si yo no tengo cómo tomar la conciencia que tengo, me pesa en la conciencia, me pesa algo. Tengo algo pesado en la conciencia. ¿Por qué? Porque no la puedo tomar. ¿Por qué no Ujú. la puedo tomar? Porque tengo desordenados los ficheros. Claro, claro. Además tampoco sé Entonces, de dónde tomarla, porque ¿cómo hago para tomarla? claro, no Es tengo como las decir, referencias claras, está todo confundido, mis recursos están pegoteados sí, y cuando quiero hacer algo que me beneficie, termino haciendo algo que me perjudica. claro, bien. Claro. Está bien, bueno, y en este proceso de separación, de diferenciación, despacito que les vamos compartiendo, esto que decís, bueno, desde lo llanito la palabra nos está dando, como vos decís, guarda un código, nos está aclarando un montón. Cuando vemos algo de nuevo, ¿no? Decimos nuevamente, lo estamos viendo nuevamente Claro. con mayor profundidad. Es que le estás dando Tenés señales. le estás volviendo a cambiar una línea del programa al ente. Ujú. ¿Ves? Pero Bien, ¿qué pasa? Lo haces de la identidad que está haciendo uso de la entidad que está haciendo uso del ente. claro. Ahí hay una. Entonces, claro, entonces la identidad puede modificar al ente, sí, claro, claramente. Si la mente está clara, puede modificar al ente. ¿La mente de qué? La mente de la identidad que está adentro de una entidad. La entidad le permite a la identidad sus atributos. ¿Sus atributos de qué? De existencia, de interacción con su ambiente, de interacción con todos los miembros de su misma especie, Claro. la comprensión de la letra chica de la licencia de esta entidad para poder proyectarse. Cuando decís la licencia de esta entidad para poder proyectarse, ¿cómo le podemos aclarar a la persona que son como términos un Voy, poquitito más técnicos esos? ahí voy a romper ilusiones y romper corazones, No importa. porque lo- Dile las personas del mundo tienen la palabra Dios asociada a lo máximo. Y le Mm, voy a un poco a bajar la categoría. ¿Sí? bueno, bueno, ¿Por qué? bienvenido. Porque Dios es un usuario de la realidad y da su propia versión acerca de la realidad. Esto no quiere decir que la realidad tenga una sola versión. Es su versión de la realidad. Ujú. ¿Está? Entonces la Sí. palabra subversión ya no suena a que la realidad está enojada con la versión de una persona particular.
Que la quieran meter ahí adentro solita, Claro, esa sola versión. la realidad es más grande que una versión particular. Entonces, Dios es un usuario, ¿por qué? Porque brinda una verdad. ¿Sí? Entonces, todos somos usuarios y todos lo que hacemos es trabajar construyendo una verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad se construye, la verdad no es algo fijo. ¿Por qué? Porque la verdad de la realidad va cambiando instantáneamente. Ahora, ese cambio instantáneo conserva una coherencia, conserva una cohesión, permite que todo siga existiendo y por sobre todo permite que el ente y la conciencia que lo ha fundado puedan constituir equilibrios que avanzan pero no pierden la estabilidad por el incremento. ¿Sí? Entonces, la realidad es un campo enorme, enorme de desafíos, donde todos los actores van construyendo un modelo de verdad. ¿Sí? Ahora, el modelo de verdad le va a dar más o menos alcances, más o menos restricciones, interactuando con todo lo que hay adentro de la realidad. Entonces, fíjense, el gran desafío de Dios está proyectado en el gran desafío de los humanos, que es la coexistencia. Claro. ¿Ves? ¿Por qué? Porque si vas a hablar de una verdad única y baja otro que tiene una verdad única y baja otro que tiene una verdad única, ¿y qué van a hacer? ¿Van a cooperar para construir una verdad colectiva? No. Van a bajar a medir, a ver qué realidad única se traga a la otra. ¿Esto a la realidad le sirve? No, no le sirve. ¿Saben por qué no le sirve? Por cada verdad, por más pequeña que sea, tiene un aspecto novedoso para la realidad. Claro. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, a la realidad no le está interesando las verdades absorbentes y absolutistas, sino las que son capaces de coexistir y generar modulaciones interactivas. Estos son los ecosistemas. Generar una modulación donde interactúe la variación, la riqueza, la combinación, es lo que la realidad, ¿cómo te puedo decir? Mira con mejores ojos. ¿Por qué? Porque le hacen a este palpitar de esta evolución estable. En cambio, las verdades absolutistas no son amigas de la realidad les termina poniendo tope. Y les termina poniendo tope, ¿por qué? Porque si no destruyen todo, porque entienden que ellos no ganaron, y cuando no ganaron la verdad que traen, ¿sí? Entonces se vuelve, su potencial se invierte y tiende a destruir. Y cómo la naturaleza nos muestra con los ecosistemas y su biodiversidad unos equilibrios maravillosos, ¿no? Y estamos conviviendo con eso constantemente sin percibirlo, sin tomar conciencia. Es que es tan obvio que resulta es difícil ponerlo en evidencia, porque cuando lo ponemos en evidencia nos damos cuenta que no somos Dios. Claro. Somos hombres y tenemos que habitar el mismo universo que estamos legislando. En cambio, Dios es una figura que legisla, pero no habita lo legislado. Entonces, obviamente, va a tener un límite muy estricto en su capacidad de crecimiento de su propia conciencia. Absoluto, claro. Y sí, se quedó encerrado ahí en sus cuatro paredes. Lo que desafíe a su propia cueva, tenemos a todos los dioses en la misma cueva que tenemos a todos los humanos. Comparten cueva, digamos. No son cuevas del mismo tipo. Unas son cuevas más estrictas, la de los humanos, porque han densificado más,
han plasmado materialmente los errores divinos, digamos. Claro. Entonces, y las cuevas de los dioses son más inmateriales, por eso siguen mandando sus interferencias a las cuevas de nosotros. Claro. Y entonces llegamos a un punto donde el ambiente quiere actualizarnos, darnos sus novedades, y nosotros las rechazamos y llamamos a nuestro sistema de inmunidad o nuestro sistema de defensas, cuando en realidad esto es nuestro sistema de actualizaciones. Claro, claro. ¿Sí? Bueno, pero son esos rayitos que van entrando por la cueva, claro, ¿no? Claro. Resquebrajando esas paredes. Exactamente. Sí. Bueno, me parece maravillosa esta apertura que, bueno, como iniciaste hoy, y bueno, con para darle un poquito, no sé si te parece bien, Wadi, el cierre del día de hoy, de este día 2 de octubre, que nos quisieras compartir. Sí, no, me parece que, bueno, con este mensaje tan contundente inicial y esta posibilidad de moderación, que esa moderación es eso, darle la ubicación a cada atributo que nos compone. Entonces, está buenísimo porque, bueno, vamos entendiendo el para qué, empezar a dar, para qué ser parte de un conjunto, para qué tener constituida una mente, para qué está la conciencia, o sea, y que no todo caiga en la misma bolsa y que todo tiene su particularidad a la vez, entonces su particularidad en función, digo. Entonces está genial porque eso es moderar, eso es la regulación de lo que nos está brindando este sol para que estemos atentos a esas alertas. Y sí, para este 2 de octubre más que bienvenido todas estas nociones. Si no respiramos esta moral, no podemos brindar el amor. O sea, la moral es un aspecto que toma la entidad que somos nosotros, como nos definimos como entidad, toma un aspecto moral, ¿sí? Entonces, cuando se proyecta en amor, ¿sí? Porque ese A es una instancia fabricada como ente que va a brindar esa moral. Está anterior. Fíjense que amoral es sin moral y nosotros le estamos colocando exactamente lo opuesto. Es con la moral incluida. ¿Sí? Porque estas enormes interferencias que hemos transitado nos hacen invertir la funcionalidad para que nuestra especie se autodestruya o supere sus propios conflictos de autodestrucción. ¿Sí? Entonces, el hombre humano haciendo alianzas con la realidad y tomando toda la letra chica que el Dios como entidad configuró al humano para que nunca lo supere, para que nunca llegue al amoral, ¿no? Amor a la realidad, amor al otro, amor a la especie. ¿Sí? Entonces tenemos que volver a recolocar estas cuestiones en su lugar, entender que la moral es una configuración de la entidad para que luego la identidad pueda ir a una instancia anterior y recalificar su propia moral. Recalificar su propia moral es el concepto de amor, porque estoy incluyendo a una moral que yo no tenía. Claro. Estoy incluyendo a una moral que yo no tenía, y cada vez que voy incluyendo una moral que yo no tenía, mi capacidad de amor al prójimo se va expandiendo. Qué categoría distinta de moral a la que se lee normalmente, ¿no? Es que estamos acostumbrados a confundir mente con conciencia. Totalmente. Nos enredamos
nos enredamos, nos generamos mucha carga a la cual luego no le podemos otorgar una función. Claro. Bueno, ahí vamos entonces diferenciando, dándole el estatus que le corresponde a cada una Exactamente. y creciendo en esta capacidad infinita de amor, ¿no? Bueno, yo les agradezco muchísimo, 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 chicas, porque si no fuera de la mano de ustedes no puedo lograr este nivel de dialéctica. Ustedes imaginen que sé que todo eso para mí es código adentro mío. Es código, entonces yo lo vivo para mí, pero no lo puedo compartir hasta que no lo vuelvo letra, hasta que no lo vuelvo palabra, hasta que no lo vuelvo una frase, y ustedes me ayudan en ese camino, porque para mí es un código. Yo leo código y eso me alimenta a mí como entidad, y la interacción humana me hace desarrollarme a mí como identidad. Claro, al contexto. Bueno, agradecidas nosotras también porque nos descifrás los códigos que no entendemos y bueno, y ahí cooperamos todos en este bien común, ¿no? Bueno, la verdad que Todo aporta. si octubre está empezando así, no me quiero imaginar cómo va a terminar. Porque realmente octubre es una puerta a una reconstrucción de nuestros modelos domésticos. ¿Sí? Nuestros modelos domésticos tienen que ser reconstruidos para que nuestra interacción con el resto del universo pueda ser la apropiada, ¿no? Para que realmente ser recibidos por el universo exterior con la categoría de que nos hemos reconstruido a nosotros mismos. Entonces eso es octubre en este 2020, es la capacidad de reconstruirnos, domésticamente hablando, ¿sí? Noviembre, reconstruir nuestros contextos, es cómo nos vinculamos entre nosotros. Diciembre finalmente es la interacción con el aspecto externo de este sistema solar. Entonces, nosotros necesitamos un código binario para comunicarnos entre nosotros. Si necesitamos confeccionar un modelo en base 12, que no es binario, no es decimal el sistema de 1 y 0, sino en base 12, para poder comunicarnos con la parte externa de nuestro sistema solar. Entonces es muy importante que si nosotros no logramos reconstituir internamente todas estas cosas, y no llegamos bien parados para el base 12. Entonces es lógico que ese universo externo nos absorba o nos identifique. Eso depende de octubre, de lo que nosotros seamos capaces de hacer en octubre. El universo exterior expresado nos va a absorber o nos va a tomar como identidades que pertenecen al universo expresado y pueden dar cuenta de su propio desarrollo, de la altura en la cual se encuentra y qué es lo que le falta. Bueno, qué más propicio todo esto que vamos comprendiendo para que todo este mes de octubre, en ese 1 y en ese 0, por ser un mes 10, por eso decimos binario, de ver dónde estamos, dónde no, cuál es el alcance, cuál es el límite y cómo se va organizando toda esta estructura del espacio y el tiempo actual, de cómo se va configurando nuestra presencia en esta existencia. Así que dando la señal, acá estoy. Acá no, y esta es mi disponibilidad, esta identidad, está reconociendo todas estas otras instancias y bueno, y agradecido por este desglose que nos orienta, ¿no? en tanta confusión que a veces tenemos, así que agradecidas nosotras también y agradecemos a las personas que nos siguen, escuchan y esperan este programa, así que bueno, por mi parte hoy es un agradecimiento infinito.
Igualmente, y bueno, muchos saludos a todos los escuchas. Y bueno, vamos armando estas bases, vamos a ir comprendiendo cada vez más estas bases que nos da el año. Así que bienvenidas sean. Gracias, Ale, por todo lo que nos estás decodificando y ampliando nuestra percepción. Gracias, chicas, y gracias a todos los que nos están escuchando y nos están esperando del otro lado cada semana. Así es, hasta la próxima.